¿Sí? No, tengo que hablar en castellano, disculpe. Vamos a empezar. Muy buenas noches y bienvenidos en los rendezvous del IFEA. Somos muy felices, como siempre, y especialmente esta noche, de recibir a Chloé Constant, que es la voluntaria internacional en el IFEA, uno de los dos voluntarios internacionales que tenemos, y que llegó a Perú hace bastante años, es socióloga, y empezó una investigación en 2007, creo, sobre el penal de Santa Mónica, ¿se llama? Santa Mónica en Chorrillos. Es bien interesante cómo ella se interesó a este tema, es que vivía precisamente por aquel entonces en Chorrillos, y a cada vez que pasaba ahí por el penal, que ni sabía que era penal, había mucha gente que estaba esperando, ¿no? Entonces se interesó diciendo, ¿qué está pasando ahí? Entonces dijeron que era un penal para mujeres y que era incluso el más importante que había en Lima, y decidió pues emprender una investigación del penal. Ahí está funcionando. En 2009 presentó una tesis de máster en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, precisamente su primer estudio de este penal, que se llama Solidaridad y Desigualdad, que ha sido publicado en 2011 en Francia. Aquí está el libro. Salió a decir que el interés también de esta investigación, y que quizás tenemos fe que lo podemos sacar a algún momento en castellano, y por qué no, incluso en el IFEA. Esto lo vamos a ver. Desde esta época trabajó en varias instituciones, especialmente en la Defensoría del Pueblo, sobre siempre estos temas, y actualmente está preparando una tesis de doctorado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en París, y es parte de su trabajo de tesis, que es el seguimiento de su trabajo de maestría, que nos va a presentar esta noche. Y entonces le paso la palabra, agradezco mucho por su presentación. Muchas gracias. Gracias, Jean-Pierre. Gracias a todos por haber venido esta noche. Ante todo, para abordar el tema en la conferencia que voy a presentar esta noche, quisiera hacer una breve reseña histórica del encierro penal femenino en el Perú. El Estado peruano recién tomó el control total de la delincuencia femenina en 1952, cuando el presidente Odría inauguró el penal conocido como Santa Mónica, el penal de Chorrillos. Y antes la delincuencia femenina siempre ha sido controlada por autoridades religiosas. Entonces el control del Estado es muy reciente, no tiene medio siglo. Actualmente la población penal nacional alcanza unos 45.000 internos, de los cuales aproximadamente 3.000 son mujeres, es decir, que casi el 7% de la población penal nacional es femenina. Y dentro de ella es importante resaltar la población también penal extranjera, que son actualmente 1.364 extranjeros que están en las prisiones de Perú, de los cuales son 233 mujeres. Entonces es casi el 8% de la población penal femenina que es extranjera. Es importante subrayarlo porque son mujeres que vienen de todo el mundo, tanto de Europa como de África, de Asia y de América, y creo que el análisis que propongo hoy, estoy viendo justamente en mi doctorado en qué medida el análisis de la mayoría, obviamente, de las mujeres peruanas se puede aplicar también a las extranjeras, ¿no? Entonces, la población femenina, la población penal femenina casi ha doblado desde el 2002,
Entonces podemos preguntarnos qué factores explican este incremento. Entonces presentaré... ¿Quiere que apagamos la luz un poco? Sí, de pronto bajar la luz para que se vea bien, gracias. Quiero presentar entonces el perfil un poco de estas mujeres en las cárceles de Lima específicamente, según el plan que está enunciado aquí. Primero una parte de estadística. En segundo lugar quisiera presentar varios aspectos de desigualdades de género y terminaré con una mirada específica al tráfico de drogas como estrategia de supervivencia. Entonces, para la parte estadística, las mujeres en Lima están ubicadas en varios penales, de los cuales los 3 establecimientos principales están ubicados en el distrito de Chorrillos. Ustedes seguramente han pasado delante del penal conocido como Santa Mónica. Al costado, detrás de lo que parece ser la misma pared, está el penal de máxima seguridad Chorrillos 2, que fue inicialmente construido para albergar a las mujeres condenadas por delito de terrorismo. Y hace 2 años atrás ha sido inaugurado el penal Virgen de Fátima. Yo decidí trabajar sobre el penal Santa Mónica específicamente porque es el penal de mujeres que acoge a más internas en todo el país. Aquí también tienen unas estadísticas sobre el encierro femenino del Perú. Son 2.946 internas a nivel nacional, de las cuales 1.493 en Lima, las extranjeras de las que ya les hablé. Y si miramos el tipo de delito, el TIT, que es el tráfico ilícito de drogas, es uno de los primeros motivos del encierro de las mujeres. He especificado, entre paréntesis, cocaína, porque droga es un término muy amplio que abarca muchas sustancias. Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres está presa por tráfico de cocaína. Y bueno, el penal Chorrillos 1, entonces conocido como Santa Mónica, es el penal, como decía, EP, establecimiento penitenciario. Es el penal más poblado, como les decía, con 1.020 internas. Y ahí siguen las cifras de los otros penales de Lima. Si miramos las edades de las internas, la mayoría de ellas tiene entre 20 y 49 años, pero más de la mitad de ellas tiene entre 30 y 49 años. Entonces es una población bastante joven. Forman parte de la población económicamente activa. Entonces, al mirar estas cifras, creo que es importante preguntarse si existía una fuerte tasa de desempleo entre estas mujeres antes de su arresto, que las hubiera llevado a delinquir, a recurrir, por ejemplo, al tráfico ilícito de drogas. Para seguir con las estadísticas, tenemos aquí la situación civil. Veremos más adelante por qué es importante mirar esas estadísticas. La mitad de las internas declara ser soltera. Aquí y en las estadísticas que siguen son los términos empleados por el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario. Y quiero subrayar que a veces hay términos empleados que pueden aparecer un poco confusos en las estadísticas, que faltan de pronto de precisión, tanto por el método estadístico, como por las categorías que existen, ¿no? Las personas que declaran ser solteras, muchas veces, por lo que yo pude observar en mis propias encuestas, declaran ser solteras, sin embargo, han conocido una separación, han estado en pareja, tienen familia, pero declaran ser solteras y no separadas o divorciadas. Igual para la situación profesional de las internas, el 34% declara ser comerciante y el 43% declara otro oficio. Aquí omito todas las categorías que existen, he resaltado las principales.
otros oficios puede abarcar muchas cosas, pero creo que también la categoría de comerciante, que representa más de 1/3 de la población penal femenina, aquí hay una cuestión de terminología, ¿no?, que es importante. Yo creo que comerciante puede haber una equivocación en el sentido en que comerciante puede remitir tanto al comercio formal, gente que puede tener su tienda, por ejemplo, que puede trabajar en tienda propia o para otra gente, pero creo que remite también bastante al comercio informal. Muchas mujeres declaran ser comerciantes cuando venden comida en la puerta de su casa en la noche, por ejemplo, o son vendedoras ambulantes también, muchas de ellas. Y finalmente la cuestión del salario, como vemos aquí, los ingresos mensuales están comprendidos entre 70 y 2.700 soles al mes. Aquí he tomado exclusivamente las declaraciones de la encuesta que llevé yo este año en los meses de enero y febrero. Es una muestra de 35 internas y he guardado para estas cifras ahora exclusivamente las declaraciones de las internas peruanas. Creo que, bueno, vemos que hay una diferencia muy importante, ¿no?, entre 70 y 2.700 soles, obviamente hay un barranco, pero cabe resaltar que el 50% aproximadamente de las internas tenían ingresos inferiores al salario mínimo. Aquí también hay que confesar que estas declaraciones hay que tomarlas con precauciones, porque creo que por más que yo estoy yendo al penal desde hace muchos años y voy de forma seguida, las mujeres me conocen de lejos o de cerca. Siempre en el momento de la entrevista, por más que logro hacer una entrevista de forma que nadie más escuche, digamos, lo que se dice, creo que siempre puede existir un sentimiento de vergüenza de la interna hacia la encuestadora, ¿no?, que puede a veces variar un poco las declaraciones. En este caso creo que podría influir en esto, ¿no?, en las cifras de salario. Abordar el tema de desigualdad es muy amplio. He decidido abordar algunos temas de desigualdad de género en el Perú, como para tratar de explicar el porqué del encierro de las mujeres. Si miramos primero la cuestión de desigualdad de género en el ámbito laboral, es una desigualdad antigua que ya había sido denunciada en Francia, por ejemplo, por Simone de Beauvoir en 1949, y era una situación que describía ella internacional, ¿no? Constataba que en el mundo entero siempre la desigualdad de salario entre hombres y mujeres ha sido importante, y creo que esta situación es incambiada, en el sentido en que sí, las mujeres llegaron más al mercado laboral, sus ingresos aumentaron de forma notoria, sin embargo sigue existiendo diferencias muy importantes entre los ingresos masculinos y femeninos. De hecho, la proporción de las mujeres en la población económicamente activa en el Perú aumentó considerablemente en los últimos años. Por ejemplo, en 1970 las mujeres constituían 27% de la PEA, y en el 95, que es la última cifra que encontré en el INEI, ellas representaban 35%, entonces del 27 al 35 ha habido un incremento significativo que deja pensar que hoy en 2011 ha seguido aumentando esta cifra. Como vemos aquí, un estudio llevado por Demus, que es una ONG, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Demus llevó un estudio junto con el INEI que subraya
muchas cosas, es un estudio de verdad muy interesante en muchas cuestiones. Aquí he retomado las cifras del desempleo, por ejemplo, en el 2009, para la ciudad de Lima, el desempleo concernaba 8% de hombres y 11% de las mujeres. Hay una diferencia no sustantiva. Y en cuestión de salario es igual. Si miramos aquí, el salario promedio de los hombres era de 1.250 soles, cuando el de las mujeres era solamente 830 soles. El INEI subraya una cuestión muy importante, a mi parecer, que es la cuestión del subempleo, que no hay que olvidar, tanto en el aspecto horario como en el aspecto de los ingresos. Es decir, las mujeres muchas veces, lo que subraya en el INEI, en el que estoy muy de acuerdo, las mujeres están subempleadas en términos de número de horas que trabajan y de ingresos también, ¿no? Están subempleadas, como dice el INEI, en términos de ingresos. Entonces, la situación, por más que haya cambiado en los últimos 30, 40 años, digamos, todavía podemos decir que las mujeres en el Perú, específicamente, que nos interesa aquí, permanecen más desempleadas y menos pagadas que los hombres. Si miramos ahora las desigualdades de género en espacio público y privado, aquí he resaltado y copiado un gráfico justamente de otro estudio de Demus de 2005. Según ese estudio, el 80% de la población peruana tiene una imagen negativa de la sociedad en términos machista, de discriminación machista. Aquí, no sé si ven bien, pero ese gráfico reproduce lo que es una sociedad muy o bastante, la primera columna racista, el segundo machista y la tercera columna conflictiva, muy o bastante. Entonces hay otras categorías que hacen que el criterio de machista llegue hasta el 80%. Es muy importante subrayar eso, porque bueno, esa discriminación afecta tanto a las mujeres, tanto en el espacio público como en el privado. Desde siempre la mujer ha sido invisible en la historia en general, no solamente en la historia del Perú. Sara Beatriz Guardia lo subrayó en el caso del Perú, pero la historia con H mayúscula ha sido escrita por el hombre blanco, por las sociedades coloniales, como lo subraya por ejemplo Aníbal Quijano, y es muy notoria una ausencia completa de las mujeres hasta los años 1970, en que empieza a cambiar la situación. En el Perú empiezan a haber reflexiones sobre el rol y el sitio de las mujeres en la historia peruana, y resaltan autores como Juan José Vega y René Silverblatt o Pablo Macera también. Y creo que sí, en la década de los 70 ha habido este cambio, se debe a un contexto internacional de movidas como Mayo 68 en México o en París, en Francia, ¿no? Entonces es un contexto internacional que ayuda a que los intelectuales peruanos empiecen a mirar ya el rol de la mujer, que siempre había sido invisible. Por su misma invisibilidad, la mujer siempre ha ocupado una posición de segundo rango, es decir, siempre ha sido confinada al espacio privado. A la mujer se le asigna el hogar y las tareas domésticas, como la crianza de los hijos, el mantenimiento de la casa, etc. Y está asociada también a la figura de madre. Hay una socióloga francesa que trabajó bastante sobre el tema de la mala madre, como en el caso de las delincuentes, que se llama Colleen Cardy. Y bueno, la figura de la madre en el imaginario colectivo es dulzura, es paciencia y varios clichés así,
que la consignan en el ambiente hogareño, materno, ¿no? Entonces, todo eso tiene como consecuencia, son varios factores acumulados